Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Otra Educación. Este es un podcast de estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Colombia. Les habla Giovanni Rodríguez y Diana Gallego. Hoy les proponemos una conversación profunda pero cercana con un título que nos compromete. entre la colonialidad y la mediación epistemológica, desafíos del bilingüismo en la educación colombiana. ¿Qué te parece, Diana, si invitamos a nuestros escuchas a pensar con nosotros desde una perspectiva crítica, tomando como punto de partida algunos aspectos históricos, bibliográficos fundamentales y experiencias cotidianas del sistema educativo? Vale, iniciemos. Para dar inicio a nuestra reflexión, es necesario mirar el pasado para entender nuestro presente, como lo propone Pérez e Hidárraga en su artículo Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Nuestro sistema educativo ha estado históricamente permeado por influencias externas desde la colonia hasta hoy. Hemos importado modelos educativos europeos primero, estadounidenses después, que muchas veces no responden a nuestra diversidad cultural, lingüística ni social. Este proceso de trasplante pedagógico, como lo denomina Jurjo Torres Santomé, implica la adopción acrítica de prácticas, contenidos y enfoques sin considerar la complejidad del contexto colombiano. Y no solo se trata de una influencia técnica metodológica, Giovanni. Estamos hablando de un proceso profundo de colonialidad del saber, como bien lo plantea Aníbal Quijano. Una forma de imposición epistémica que jerarquiza los conocimientos occidentales y relega las formas del saber de los pueblos originarios, afrodescendientes y campesinos a solo el anecdótico y folclórico. La escuela se convierte así en un espacio donde se reproduce esta lógica colonial en lugar de cuestionarla. Esto ha producido una tensión permanente entre lo propio y lo impuesto, entre lo local y lo global. Es una lucha cotidiana que se vive en las aulas, donde los estudiantes muchas veces se ven obligados a aprender desde referentes lejanos a su realidad, a expresarse en lenguas o estructuras que no reconocen su historia ni su comunidad. Como advierte Carter y Walsh, esta tensión es también una forma de violencia simbólica, una imposición que silencia otras formas de pensar, de decir, de existir. Y es aquí donde emerge con fuerza el problema del bilingüismo como política educativa. ¿A quién le sirve realmente? ¿A quién incluye o a quién excluye? ¿Desde qué racionalidades se impone? Cuando el bilingüismo se reduce a la enseñanza del inglés como lengua prestigio, sin reconocer la riqueza lingüística del país, más de 65 lenguas indígenas, el palenque, el criol, hasta la lengua de señas, estamos cayendo en una trampa colonial moderna. Como advierte Luis Enrique López, el promover el inglés sin promover al mismo tiempo las lenguas originarias reflejan la desigualdad y debilitan los procesos de interculturalidad crítica. Bueno, Diana, un punto importante y que quiero dejar en claro es que el bilingüismo desde la enseñanza del inglés en Colombia ha sido promovido como una política de acceso global. En el papel suena prometedor. Abrir oportunidades, facilitar intercambios, fortalecer la competitividad. Sin embargo, en la práctica, esta política no siempre considera las realidades del país, ni las condiciones de sus docentes y estudiantes. Uno de los efectos más problemáticos en los colegios del sector privado es la exclusión de docentes altamente capacitados en sus disciplinas por no saber inglés. Por ejemplo, matemáticas, ciencias o historia, por no hablar inglés, en su lugar se están contratando personas que sí dominan el idioma, pero que no tienen la formación sólida en el área del conocimiento. El resultado, una profunda desarticulación epistemológica. Además, la falta de oportunidades a los docentes que solo dominan su disciplina desde su lengua materna. También ahora además hacen que el profesional en su disciplina se le obliga a tener un nivel de inglés alto como el C1 según el marco común europeo. Volvemos otra vez, la colonialidad del saber. Es totalmente cierto, profe. Cuando un docente no puede mediar con claridad el contenido porque no maneja la lengua de instrucción o cuando se traduce literalmente el conocimiento sin sentido ni contexto, se rompe la lógica de aprendizaje. Pablo Gentile y Carlos Cuyén, con sus trabajos sobre mediación pedagógica y pedagogía de la exclusión, insiste en que enseñar no es solo transmitir contenidos, enseñar es mediar, extender puentes entre lenguajes, saberes, culturas, experiencias, y si ese puente no existe, no hay aprendizaje real. Ahora bien, por otro lado, un niño o una niña que recibe una clase de matemáticas en inglés sin una construcción progresiva del pensamiento abstracto en su lengua materna, si bien escucha instrucciones en inglés, probablemente no desarrollará competencias profundas como la lógica, la abstracta, la científica en ciencias. Entonces,
ni la disciplina ni el idioma, y es así como el bilingüismo desde el inglés se convierte en una barrera y no en una herramienta. Y es así como lo nombrabas, Diana. Este fenómeno no es neutro ni casual, como plantea Aníbal Quijano, en su teoría de la colonialidad del poder y del saber. Vivimos aún bajo estructuras que privilegian el marcador de prestigio, no acceso de poder. Y en esa lógica, los saberes construidos desde la lengua materna y el contexto nacional son vistos como menos válidos. La imposición del inglés como criterio excluyente reproducen formas de colonialismo epistémico que afectan no solo a los docentes, sino también al estudiantado. Se reproduce así una pedagogía que, lejos de incluir, separa, clasifica y jerarquiza. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? No se trata de rechazar el bilingüismo desde la enseñanza del inglés, sino de redefinirlo críticamente. Necesitamos construir modelos de enseñanza bilingüe que reconozcan la importancia de los saberes disciplinares, el papel de la lengua materna como mediadora del pensamiento y la diversidad sociocultural de nuestros territorios. Como afirma Pérez Hildarraga, el problema es estructural, requiere una transformación profunda de las políticas públicas, de la formación de los docentes, de los criterios de contratación y sobre todo de la epistemología que guía nuestra práctica educativa. La mediación epistemológica en este sentido se vuelve una herramienta indispensable para articular el conocimiento disciplinar en el contexto lingüístico y cultural de los estudiantes. Enseñar no es simplemente traducir contenidos a tu idioma. Enseñar es interpretar, resignificar, conectar con el mundo del otro. Otra alternativa, Diana, es escuchar a los docentes, a esas voces silenciadas que han sido sistemáticamente ignoradas en los procesos de diseño e implementación de políticas públicas en educación bilingüe. Tal como señala Carlos Ciclár, es urgente prestar atención a las voces de quienes no han tenido voz, especialmente en contextos donde la política educativa se formula desde arriba, sin considerar los saberes situados y las condiciones reales del aula. En Colombia, los docentes han sido grandes ausentes en la formación de políticas del bilingüismo. Se han priorizado estándares internacionales, convenios con agencias extranjeras y pruebas estandarizadas como el Saber Pro y el TOEFL, sin consultar o involucrar a quienes implementan el bilingüismo en territorios diversos, complejos y muchas veces atravesados por la inequidad. A ellos se les exige implementar currículos en inglés, pero sin considerar sus trayectorias, sus saberes previos ni sus contextos socioculturales. Es lo que Aníbal Quijano llamaría una forma de colonialidad del saber, pues se jerarquizan ciertos conocimientos, el inglés, los enfoques anglosajones, los estándares, sobre todo más locales y contextualizados, como el español regional o las lenguas indígenas. Fortalecer el bilingüismo en Colombia, entonces, no puede ser sin los maestros, implica generar procesos genuinos de participación, espacio donde sus voces no solo sean escuchadas, sino también integradas en la toma de decisiones. Implica reconocer que su experiencia pedagógica es una fuente legítima de conocimiento. Esto no solo significa brindarles formación continua en lenguas extranjeras, como lo planteas tú, sino hacerlo de manera articulada con sus saberes disciplinares, culturales y territoriales, de modo que no se sientan fragmentados o forzados a priorizar lo lingüístico sobre lo pedagógico o lo humano. Paulo Freire advertía que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Esos sujetos claves en la transformación del sistema educativo colombiano son los maestros. Su empoderamiento, dignificación y participación son esenciales si queremos construir una política del bilingüismo crítica, inclusiva y verdaderamente transformadora. En síntesis, el gran reto es hacer el bilingüismo una herramienta para la inclusión pedagógica, no una excusa para la exclusión laboral, ni académica ni profesional de los estudiantes o de los docentes. En el contexto colombiano, muchas políticas han adoptado el bilingüismo como una exigencia técnica que, lejos de fortalecer el sistema educativo, ha generado nuevos mecanismos de discriminación y marginación hacia aquellos maestros que no dominan el inglés. Esto no solo afecta el acceso a las oportunidades laborales, el ascenso o el reconocimiento, sino también deslegitima la labor pedagógica y sus experiencias construidas por años. La imposición del inglés como único referente de calidad ignora la trayectoria formativa y vital de muchos docentes cuyas prácticas pedagógicas han sido sólidas, comprometidas y significativas para sus comunidades.
Esta forma de exclusión epistémica termina por precarizar aún más al cuerpo docente que ya viene enfrentando múltiples desafíos. Por eso, Diana, es urgente revisar críticamente las políticas educativas desde una mirada descolonizadora que cuestione las jerarquías lingüísticas impuestas y apueste por una formación en bilingüismo que no desvalorice los saberes disciplinares ni desconozcan las realidades pedagógicas de cada región. La formación docente en lenguas extranjeras debe ser una oportunidad, no un filtro de acceso, y debe estar acompañada de condiciones reales de aprendizaje, tiempo institucional y apoyo institucional sostenido. Solo así el bilingüismo dejará de ser un privilegio de pocos y se convertirá en una herramienta de justicia educativa que respeta la diversidad lingüística del país, fortalece la identidad de los territorios y no excluye a quienes enseñan desde el compromiso, pero no desde la fluidez en inglés. Porque más allá del idioma, educar es un acto político y ético y no se puede ser condicionado por una competencia lingüística, sino por el deseo genuino de transformar vidas. Y esta es nuestra reflexión como educadores, investigadores y ciudadanos. Tenemos la responsabilidad de cuestionar las estructuras que perpetúan exclusiones. El bilingüismo bien planteado puede ser una oportunidad, pero para lograrlo debemos ir más allá del idioma. Debemos repensar que enseñamos, cómo lo enseñamos y desde dónde lo hacemos. Porque como decimos siempre, no se trata de enseñar en inglés, sino de enseñar con sentido. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que este primer episodio les haya dejado preguntas, ideas y sobre todo el deseo de seguir pensando la educación desde una perspectiva crítica y transformadora. Hasta una próxima entrega. Chao, Bye. chao, bye.